Voy a compartir hoy algunas reflexiones en torno a esta cuestión de los caminos y en qué punto del camino me ubico, me sitúo actualmente, ¿de acuerdo? Bueno, elegido Donald Trump, presidente de Estados Unidos por primera vez, en 2017, el director del Laboratorio de Historia Global de la Universidad de Princeton, Jeremy Adelman, publicó un artículo en la revista en línea Aeon, What is Global History Now?, en la que preguntaba cómo y por qué la historia global había fallado a la sociedad de esa manera. Argumentaba que el interés en los espacios y tiempos lejanos había impedido reconocer y mucho menos contrarrestar la creciente reorientación ideológica de su vecino. Desde entonces, hoy en día, incluso la inteligencia artificial ha superado la lectura habitual simplista del artículo de Adelman, como el fin de la historia global, reminiscente del supuesto fin de la historia declarado por Francis Fukuyama, evidentemente de forma prematura, con la desintegración de la Unión Soviética en los años 90. Sin embargo, tras la segunda victoria electoral de Trump, con el auge internacional de la ultraderecha, escuchamos en la lamentación de Adelman resonancias del métier d'historien redactado por Marc Bloch en 1943, consciente de que el oficio le fallaba como defensa crítica contra el avance de los nazis. Se preguntaban Bloch y Adelman, y nos preguntamos aún cómo tanto trabajo tan apasionante está pudiendo fallar. En estas coyunturas, de forma inevitable, nos encontramos con la posibilidad de plantear lo que podemos y lo que debemos hacer desde la historia. Enmarcamos esta reflexión preparada para este seminario en relación con la necesidad tan continua como apremiante de recuperar, preservar, interrogar los restos, las evidencias del pasado en sus contextos, con el esfuerzo interdisciplinar, público y, digital, que actualmente exige. De allí la necesidad de situarnos en relación con la historia global, la historia de la temprana globalización, la historia pública y la historia digital, que para mí son inseparables. En relación con los caminos de la historia, entonces quería compartir un itinerario un poco particular y poco habitual, pero quería compartirlo en 3 pasos, ¿de acuerdo? Primero, en relación con la historia global y de la globalización. Segundo, en relación con Panamá, que, como algunos saben, ha sido el enfoque de mi trabajo, de mi vida durante los últimos 5, para no decir 10 años, en relación con la historia global y de la globalización temprana. Y finalmente quería comentar algunas de las posibles aplicaciones en otros entornos, concretamente donde vivo, Sevilla. En realidad, inicialmente no había pensado hablar de Jeremy Adelman ni de Marc Bloch, sino de otros historiadores, profesores que lamentablemente no pueden estar presentes, aunque
aún tenemos el privilegio entre todos de seguir aprendiendo de ellos. Y simplemente quería hacer una referencia a tres maestros, todos muy amigos del curso y de la dirección del curso: Geoffrey Parker, Richard Kagan y Bartolomé Yun Casalilla. Rápidamente, porque tiene que ver con los caminos de la historia y metodológicamente dónde nos encontramos y hacia dónde pensamos que podemos y debemos ir. Después de codirigir mi trabajo fin de licenciatura en Yale, Parker escribió al profesor Ribot para saber si una joven estudiante podía asistir como oyente al Congreso del Tratado de Tordesillas que el profesor Ribot estaba organizando en ese momento y me lo permitió. De la misma manera, después de una carta de Parker, Richard Kagan me aceptó un año después como doctoranda en la Johns Hopkins University, y de la misma manera, unos 8 años después de doctorarme, me aceptó Bartolomé Yun Casalilla como investigadora postdoctoral en el marco de un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, que dirigía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Estos maestros, con muy diversos marcos teóricos, metodológicos, todos muy influenciados por J.H. Eliot, comparten un profundo conocimiento y comparten con vosotros, igual que las personas presentes aquí, un profundo conocimiento de fuentes de archivo y más allá del archivo, y la insaciable necesidad de interrogarlas. El denominador común es lo que con más o menos acierto para hoy intento etiquetar como historia inductiva, es decir, a partir de fuentes originales, o como diríamos hoy, a partir de los datos, cuantos más mejor, al final el oficio que todos practicamos. Durante los últimos años he podido acompañar concretamente al profesor Yun en el camino de sus reflexiones y ocupaciones desde el ámbito de la historia atlántica hacia la historia global de los imperios ibéricos como agentes de la globalización temprana. Nos ha insistido siempre mucho en la necesidad de analizar la resistencia, los rechazos, las transformaciones en este proceso, cuya calidad de proceso subraya. O sea, esto es en su... Tengo el puntero aquí, sí. ¿Se ve ahí? No se ve. Vale. Esto se ve en su artículo en el Journal of Global History, es decir, lo crucial es que para nosotros la globalización es un proceso. Ciertamente ha insertado los imperios ibéricos en la historiografía internacional sobre la temprana globalización. Al mismo tiempo, ha facilitado las aportaciones de investigadores en formación, jóvenes y no tan jóvenes, no sé dónde me ubico, pero a los mismos, nos ha facilitado aportar a los mismos debates. Todo esto a la vez de entender e implicarse profundamente en la necesidad de la historia digital y la historia pública, reflejada en su codirección del Máster en Historia y Humanidades Digitales en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, después de codirigir otro programa de máster y doctorado y un doctorado internacional europeo en la misma institución. Algunas de estas hazañas antes de mi tiempo. Este ecosistema ha permitido avanzar no solamente en la historia de la globalización de los imperios ibéricos, sino también en la necesidad de hoy en día
de localizar la historia global para abordar desde abajo con la inclusión de agentes menos visibles en la historiografía tradicional, esta historia global. Y el camino me llevó al Istmo de Panamá, que conectaba de manera precoz e incipiente la carrera de Indias con el comercio pacífico regional y a continuación con el galeón de Manila. Entonces, me he centrado en relación con historia global y de la primera globalización en este cruce entre Caribe, Nombre de Dios, después Portobelo, con la primera ciudad europea fundada en el Pacífico americano, es decir, Panamá. Y eso en el marco de un proyecto europeo que lideré financiado en 2 millones de euros durante 5 años. Entonces, ¿por qué este proyecto? Bueno, porque nuestras primeras aproximaciones a la conquista de América, aunque no por todo el mundo, se contaron con una reseña muy generosa del profesor Ribot, fueron tachadas en algunos sectores de eurocentristas, ¿vale? Y yo me intento también superar las etiquetas. Entonces, era cada vez más necesaria y clara la demanda de una historia inductiva desde abajo, pero que se enfrentaba con el problema de las fuentes escritas y el hecho de que en la época no se conservaban localmente, sino sobre todo en los repositorios estatales como el Archivo General de Indias. Entonces, el proyecto europeo buscó superar esta limitación, mirando otros registros. ¿Y por qué Panamá para hacerlo? Pues precisamente por esta posibilidad de trabajar entre las fuentes conocidas y las fuentes nuevas posibles. ¿Por qué Panamá? Bueno, por ser una encrucijada de la globalización temprana, desde principios del siglo XVI, y aún un punto geoestratégico, un cruce geoestratégico de primera importancia, como vemos desgraciadamente en las noticias recientes hoy en día. Pero este no era el primer motivo. El motivo principal era la colaboración de Patronato Panamá Viejo y la posibilidad de acceder a otras fuentes aún enterradas y de rescatar evidencias de las personas que participaban en la fundación y los primeros 200 años de la vida de esta ciudad. Entonces, desarrollamos una metodología de retroalimentación continua para responder a 2 preguntas que pongo aquí y luego que retomamos en relación con Sevilla, ¿vale? ¿Cómo influyó el tránsito de personas y bienes en la movilidad y la interacción social? Esta era la primera pregunta de investigación. Y luego la segunda, ¿qué oportunidades surgían del intercambio cultural, biológico y socioeconómico? ¿Vale? Y las respuestas tenían que venir, por supuesto, de este proceso de recogida de las fuentes, incluso antes de empezar a interpretarlas. Entonces, trabajamos a partir de las evidencias halladas en una metodología de retroalimentación continua entre la historia y la arqueología para definir sucesivamente dónde indagar más
en el campo y en el archivo. O sea, un vaivén continuo que, bueno, que no hubiera sido posible sin la conectividad global. Tampoco con una estancia larga que hice durante las excavaciones arqueológicas. Los restos humanos recuperados permitieron analizar sus ratios de isótopos estables de estroncio y oxígeno para detectar orígenes foráneos y también tempranas migraciones de los individuos enterrados en la nave y también en el atrio de lo que era el símbolo de la nación de Panamá, es decir, la torre de la Catedral de Panamá Viejo. También ubicamos el asentamiento de la iglesia mayor original y lo hicimos a base de la evidencia de los restos humanos. Entonces contamos con textos arqueológicos y por ende históricos claramente diferenciados, que incluso nos daban mucho más precisión que el carbono 14, para hacer cortes temporales también con la documentación histórica. Pero claro, estos restos nos proporcionan muchísima información que solamente estamos empezando a abarcar. O sea, que he mencionado los ratios de isotopía, pero también el ADN antiguo, que se secuenció por primera vez desde el Istmo de Panamá en el contexto de ese proyecto en el genoma nuclear, que implica recoger toda la herencia de un individuo, no solamente la herencia de ADN mitocondrial o de cromosoma Y, o sea, que es muy importante para ver cuestiones de mezcla poblacionales. Para no comentar la evidencia hallada preservada en el cálculo dental, fitolitos, pólenes para estrategias alimenticias de estos individuos y bueno, también otros microorganismos, por supuesto. Entonces, este fue el trabajo realizado tanto en Panamá como en la Universidad Pablo de Olavide, como en otros centros. Y aquí tenemos una visión del dron de las excavaciones tanto en la nave como en el atrio de la catedral. Y para dar un ejemplo, pues es en el atrio, por ejemplo, donde todos los individuos rescatados y muestrados eran de origen foráneo. Entonces empezamos a complementar la documentación histórica con ese tipo de información. Ahora bien, gran parte del presupuesto, aparte de la contratación de personal predoctoral, postdoctoral, se dedicó a un modelo de datos y una aplicación en línea que recoge toda la evidencia hallada en abierto y permite manejarla. Y lo pusimos en abierto a disposición del público a partir del 5º centenario de la fundación de la ciudad de Panamá, que se celebró el 15 de agosto de 2019. Entonces, esta era parte de la idea de promover el contacto con la información, con la evidencia, con la fuente conservada digitalmente, porque ya sabemos que las excavaciones se abren y se cierran, y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y también para acercar el documento a la evidencia, y eso en un intento de contrarrestar el auge de polarizaciones en torno a la leyenda negra con una vuelta a la historia, a la evidencia, en que apoyamos la historia, a esta compartir
los frutos de la aplicación de esa metodología inductiva desde abajo con nuestras comunidades, ¿vale? Y tiene sus limitaciones, las reconozco, pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Que esto para mí es lo importante, reconocer dónde quedamos cortos, pero bueno, que queremos seguir ahí en este camino. Entonces, el trabajo, el presupuesto, claro, esto era parte de la estrategia de interacción pública, bueno, que sigue en marcha, que allí está el portal, y está tanto la evidencia del archivo como de las excavaciones. Y otra parte de esta estrategia de interacción pública, lo que llamamos la historia pública, ha ido por el documental, financiado no por el proyecto europeo, sino por una universidad privada, la de Uninorte, en Barranquilla, Colombia, y bueno, que ha tenido más que 29.000 visualizaciones hasta la fecha. Y ya verán que yo no quedo muy bien, no quedo muy bien en YouTube, pero se lanzó durante la pandemia con debate indirecto, que bueno, que fue duro, la verdad, pero se lanzó. Y ha sido finalista en algún concurso de interacción y de impacto social. Bueno, aparte de conservar la evidencia y ponerla a disposición del público y de otras personas investigando, empezamos a valorar e interpretar esta misma evidencia, ¿vale? Este es un gráfico elaborado por el profesor Javier Rivera de la Universidad de Uninorte, el análisis bioarqueológico de los 175 individuos excavados en los contextos post-contacto euroafricano. Y era una estimación del sexo, ya no enseño la estimación de ancestría poblacional, porque quiero hacer hincapié en que son estimaciones, no queremos decir que una persona es masculino o femenino, sino tiene una probabilidad de ser, de poder considerar. O sea, fundamentalmente estos datos nos permiten informar, no análisis tanto de individuos concretos, sino de composición poblacional en su conjunto. Y estamos hablando nuevamente de la población integrada fundamentalmente en la nave de las dos catedrales sucesivas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la primera sorpresa de la metodología inductiva. Y no es que no lo habíamos visto en campo, pero no lo habíamos hecho constatar hasta que vimos los datos. Es decir, la mayoría femenina de la población integrada en la nave de la catedral, en las estimaciones de sexo bioarqueológicos. Y hay contextos en que era menos presente, contexto temprano del primer contacto, y menos observable por cuestiones de conservación, pero esto contrastó radicalmente con lo que habíamos visto y lo que se había visto en la documentación histórica. Es decir, que yo estimaba un 9-11% de testadoras en la documentación que estábamos baseando de bienes de difuntos conservados en Indias. Entonces, esto nos pareció muy interesante y nos permitió pues, reconocer los sesgos de esta muestra y analizarlos, pero también los sesgos de la otra muestra, que es el de la documentación que se conserva en los archivos estatales. Pero también pudimos ir más allá, y por ejemplo, en el archivo de arzobispal, donde Alejandro García Montón y Amelia Almorza encontraron pues, los procesos apelados de Panamá
a Lima, que es una fuente riquísima que hemos podido aportar a la investigación de esta región. Bueno, queríamos contrastar esta cuestión de la mayoría de mujeres, y muchas de ellas afrodescendientes, con herencia indígena, americana o mixta, con lo que nos proporcionaba el archivo, y de allí el vaciado de nombres, con orígenes cuando venían en la documentación y cuando no, con etnónimos, ¿de acuerdo? Y eso lo recogemos de los testamentos, pero también de otra documentación. Y eso lo hicimos para poder proyectar en QGIS los orígenes alegados, aproximados, claro, pueden cambiar. O sea, yo igual les digo a algunos que nací en Cleveland y a otros que soy de Boston, pero bueno, hay siempre una margen, ¿no? Pero lo que nos permitió nuevamente este trabajo con los datos máximos que pudimos recoger en la documentación histórica, fue reconocer y entender, empezar a poner en el mapa, y también en función de la cronología, las distintas adscripciones étnicas de la población mayoritaria afrodescendiente. Y es decir, no habla de orígenes africanas, sino hablar de Biafra, de Bran, de Senegambia, y luego ver el aumento tanto de población criolla, que se utiliza originalmente para hablar de población afrodescendiente, y también población cada vez más centroafricana. Entonces, la otra el gran, digamos, choque de esa evidencia era la importancia de el impacto de la globalización temprana en la movilidad de poblaciones indígenas americanas, ¿vale? Y el impacto de género, la diferenciación de género en esos movimientos. Para resumir y abreviar muchísimamente, las mujeres se retenían, eran fundamentales, y los hombres pues se importaban y se exportaban. También se importaban mujeres. O sea que tenemos una demanda muy importante de mujeres y posibilidades de inserción social. Y claro, estos son los caminos del Istmo, caminos que recurrieron todos los individuos que encontramos documentados o en los contextos arqueológicos o en el archivo. Por tierra, por mar, y también los puntos de lo que yo llamo puntos de anclaje. Las distintas ventas, dos de ellas regentadas por mujeres, y también las ciudades portuarias, Nombre de Dios, Portobelo y la ciudad de Panamá. Pero incluso después de la vida del proyecto, seguíamos con la necesidad de explicar algunos de los resultados, y fundamentalmente, pues ya acabado el presupuesto, me volqué en intentar traer otra vez los resultados para la historia, y el resultado es el libro de Anclar un imperio, género y etnicidad en el cruce de Panamá. Se publica este verano en inglés, no controlo de cuándo, y bueno, simplemente para decir que seguimos en esta metodología de retroalimentación
continua a base del proceso de recogida de datos. Y también en la elaboración del conocimiento generado para construir un relato y haciendo aportaciones tanto a la historia de géneros, o sea, conocimiento, la experiencia tanto masculina como femenina, como la historia de esclavitud y libertad, enriqueciendo la comprensión tanto de las personas que pasaron o se encontraron en algún momento de ese tránsito como las personas que facilitaron todo el proceso. Y de allí, pues una vez desarrollada, aplicada la metodología inductiva de retroalimentación continua, mediante, nuevamente, la historia pública, la historia digital, interdisciplinar, planteamos sus posibilidades en otros ámbitos y entornos. Entonces, retomando el artículo de Adelman, miramos a nuestros vecinos y barrios y planteamos la posibilidad de preguntar, por ejemplo, sobre la Sevilla, sobre otras ciudades portuarias de la época moderna, cómo influyó el tránsito de personas y bienes en la movilidad y la interacción social, qué oportunidades surgían del intercambio cultural, biológico y socioeconómico. Y resulta que, bueno, al lado de mi bloque, del bloque de pisos donde vivo, me encontré un día con esto. Y estaba intentando escribir el libro después del proyecto. Se trata de la conversión del antiguo convento de San Agustín de Sevilla en un hotel de lujo, proyecto puesto en marcha con excavaciones obligatorias el verano pasado, en que se han rescatado los restos de más de 1.100 personas, mujeres y hombres enterradas entre los siglos XIV y XVIII. O sea, aquí tengo la serie potencial. Aquí tenemos, digo. Entonces, por el momento se trata de una extraordinaria fuente de información para la historia de la globalización temprana desde abajo, en una de sus encrucijadas, y también, principalmente al día de hoy, se trata de una auténtica pesadilla de almacenaje y conservación para el Museo Arqueológico Provincial, ¿de acuerdo? Entonces es intentar un poco abordar esa coyuntura. El meticuloso trabajo de excavación registro realizado en San Agustín apunta a la posibilidad de otras historias desde abajo, sobre todo la necesidad de volver al archivo, que es lo que yo quería. Desarrollamos, por ende, una estrategia de aproximación a la población enterrada en el convento, situado extramuros, en las proximidades de la calle de Conde Negro, la calle de los Mulatos, la capilla de la Cofradía de los Negritos, o sea, justo delante, y volvemos a los archivos, en este caso los archivos parroquiales, que no se conservaban en el caso de Panamá. Y vamos no para la historia demográfica, que ha sido ampliamente y espléndidamente desarrollada, sobre todo en relación con los registros más comunes de bautismo y de matrimonio. Con el bagaje del proyecto de Panamá, me estoy interesando fundamentalmente por los datos que quedarán fuera del boom de la demografía histórica. Es decir, en un estudio piloto empezamos con los primeros registros de defunciones conservados en algunas parroquias. Y bueno, aquí tenemos el plano precisamente de Pablo de Olavide, de Sevilla, en que vemos localizado San Agustín. Bueno, hay otros templos en proximidad, y a revisar
los registros de defunciones que se conservan, pues sí que encontramos algunos difuntos en las parroquias que se entierran en San Agustín. Entonces, esto nos permite abordar un estudio poblacional con que hubiéramos soñado en el caso de Panamá. Y además no hay que excavar. El trabajo de excavación está ya realizada. Y entonces llevamos unos meses entrenando un modelo propio con inteligencia artificial en el software Transcribus para los siglos XVI y XVII. Y esta es la que no quiero que salga en la siguiente imagen, no quiero que salga en la grabación. Entonces, bueno, está siendo lento. Ya sabemos lo que hemos trabajado en archivos, no es una panacea, ni siquiera con la tecnología de hoy en día, pero sí que tenemos la posibilidad luego, cruzando esta información con los testamentos, porque esta información identifica escribanos, fecha, albaceas, con los testamentos preservados en el archivo provincial, pues de una base de datos, de una recogida inductiva de información, pues muy rica. Entonces, para concluir, que Luis ya está mirando bueno, recreamos los caminos de la historia, reconocemos, mediante las aplicaciones informáticas, pero también aún mediante los datos, con los datos y fundamentalmente con la imaginación, la visualización, que la tecnología simplemente, bueno, está para facilitar. Como no puede ser de otra manera, también lo hacemos con proyectos de investigación y solicitudes de financiación. Entendemos cada vez más la necesidad del tiempo y espacio para recorrer los caminos abiertos y mantenernos en ello para poder saber cuándo y cómo conviene abrir uno nuevo. Es decir, que tiene mucho que ofrecer ya la historiografía existente en esas ciudades, en estos ámbitos en que no he entrado en esta presentación por cuestiones de tiempo. Los caminos forjados desde principios del siglo XVI, por suerte, muchos de ellos aún permanecen transitables, aprovechables y sumamente fructíferos en su cruce con otros caminos. Por ende, agradezco nuevamente la posibilidad de compartir y de estar con ustedes estos días. Estupenda ponencia, porque bueno, nos has mostrado la arqueología que no solemos usar muchos de nosotros, ¿no? Ese uso mixto entre arqueología, documentación, y que nos da pues una realidad bastante curiosa. En este sentido, quería hacer, digamos, una pregunta que es que no puedo vivir sin saberla, por así decirlo. Es fantástico haber encontrado, bueno, que es un desastre, evidentemente, que la Panamá Vieja se quemara por el gobernador, no por Morgan, curiosamente, a pesar del mito. Y es muy bueno para los arqueólogos haber encontrado, digamos, esa Panamá Vieja. O sea, bueno, sabía dónde estaba y poder haber excavado. Pero claro, has mostrado alguna imagen que claro, me he quedado con la duda. Esa imagen de 165 individuos, la estimación de sexo y esa diferenciación brutal entre las mujeres que testan y las mujeres que están enterradas. Entonces, claro, mi pregunta, lo siento, es ¿por qué hay tantas mujeres y no tantos hombres? ¿Es por la muerte violenta de los hombres, por la muerte en el mar? ¿A qué se debe? Lo siento, pero tenía que preguntar esto. No sé si... Sí, hacemos la siguiente si quieres. Bueno, yo, pues primero, pues muchas gracias por tu intervención, que ha sido magnífica. Y yo me quedo con tres cosas que aportas de novedoso, y es este estudio interdisciplinar, esta historia desde abajo, saber la globalización desde abajo, y también estos lugares de la encrucijada. Si has empezado con Panamá, luego Sevilla,
¿Vas a seguir investigando estos lugares de encrucijada o crees que son importantes para analizar lo que tú quieres analizar? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas. Voy en orden, ¿vale? ¿Por qué tantas mujeres? Claro, llevamos unos años debatiendo esto y pensándolo. Y hay múltiples explicaciones que todas son necesarias, ¿vale? Y una de ellas es precisamente lo que el profesor Carrasco apunta a esa idea de las muertes violentas de los hombres. O sea, estamos en un presidio, ¿vale? Y el hecho de que, bueno, son soldados, están para proteger los sitios y para ir a las distintas sublevaciones o las distintas amenazas, ¿vale? Incluso, claro, también has hecho alusión a la caída al saqueo de Panamá por Henry Morgan y compañía en 1671. Pues no tenemos las personas que mueren en esa batalla, ni precisamente esa es la cuestión, que los hombres mueren en otro sitio y hace muchísima calor, una humedad aplastante. Y yo entiendo totalmente que lo más fácil es enterrar cerca del lugar de fallecimiento, ¿no? Y no solamente lo más fácil, que es incluso imprescindible, ¿no? En esas condiciones de alta temperatura, humedad, etc. Vale, ¿por qué tantas mujeres? Entonces hay otra cuestión. O sea, esta es la primera explicación. La segunda, la pertenencia a confradías, ¿vale? Los soldados a partir de 1636 tienen su propia confradía, propia capilla en San Francisco. Hay muchas pugnas con la catedral, que no quiere que se enteren en otro sitio, pero lo que hemos visto con las confradías es con la etnicidad. Adscripción múltiple. Es decir, pero la pertenencia de las mujeres por lo general no son en las confradías gremiales y que cuentan con sus propias capillas, ¿vale? O sus propios sitios de enterramiento, sobre todo entrando en el 17, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una explicación complementaria. Tercera explicación, y es de allí el título de mi libro, es que están las mujeres presentes en estos puntos neurálgicos que están anclando toda la operación de tránsito de personas, de bienes y de vuelta de plata en lo que hemos llamado la arteria de imperio. Que están haciendo la provisión de suministro, de servicios, etc. Y sobre todo las mujeres afrodescendientes que no tienen, en la mayoría de los casos, herederos en España. Que tengamos claro que los bienes de difuntos son los que llegan al archivo de Indias, son los que tengan herederos en España. O sea, incluso cuando, bueno, podría alargarme mucho tiempo. Pero, entonces, nos permite ver el sesgo de una fuente y el sesgo de otra. ¿De acuerdo? Y para complementar esa información. Ahora, voy a enlazar con la pregunta de Isabel. Lo que es interesante, lo que a mí me es realmente interesante es hacer ese análisis por género en otro entorno. O sea, no la Catedral de Sevilla, evidentemente, pero bueno, ¿por qué no el convento de San Agustín? Y ver la cuestión de género y también de posible procedencia, haciendo ese primer
análisis, acercamiento poblacional, tanto desde la fuente de los restos como desde el archivo. Y a ver qué dinámica nos arroja. De verdad, no tengo una idea concebida de lo que vamos lo que podríamos encontrar, ¿no? Y de momento, bueno, todo esto depende del presupuesto, ¿vale? Llevo unos años pensando en distintas ciudades, distintos entornos para hacer este cruce. Y son muchos y no quiero que la gente se asuste. Pues yo quería trabajar sobre Tánger. No, pero fundamentalmente se trata de localizar en este momento, no de emprender nuevas excavaciones, sino de aprovechar las que ya están realizadas, porque la secuenciación de ADN antiguo y la interpretación de los resultados está como la IA, moviéndose a pasos agigantados. Y si no estamos presentes desde las humanidades y la historia, pues mal van, ¿no? Y mal vamos nosotros. Entonces, es en este sentido que creo que sí, que la genética humana es una fuente que va a transformar nuestros conocimientos del pasado reciente y también más profundo. Entonces, bueno, que nos ha tocado estar en ello, ¿no? ¿Me permite volver a preguntar? No. Creo que lo que dices del anclaje, creo que las mujeres están más presentes, pero también, lo siento, tengo falta de conocimiento, pero puede que sea que los hombres se mueven de un lado a otro, del Atlántico al Pacífico, también pueden morir por el camino. Y luego también al respecto de los soldados, realmente Panamá tiene, hasta esa fecha tiene muy poco, realmente están en la fachada atlántica, están en Portobelo, están en Chagres. Entonces, no tengo yo mis dudas al respecto de eso de los soldados. Yo digo que es porque las mujeres sí que están presentes, los hombres van moviéndose conforme la necesidad, pueden morir por el camino, pueden embarcarse. Pero bueno, perdona por la reflexión, pero como tuve que estudiar para algo, digamos, la dotación que había en la fachada atlántica es, hasta el 71 es mucho más abundante que en el Panamá, que está abierto. La ciudad de Panamá hasta la toma de Morgan, por eso la toma Morgan. Pero es muy pequeñito, es muy pequeñito. Sí. No, bueno, perdón por la reflexión, pero bueno, estoy de acuerdo con lo del anclaje, que las mujeres están ancladas y por eso seguramente sea ese el motivo principal, a mi juicio también, de tal. Pero bueno, los soldados yo creo que es porque está en movimiento, y claro. Claro, totalmente. O sea, que vale. Esa es la aplicación más evidente y es la primera Vale. que desarrollamos. Lo que pasa es que, claro, ya vamos analizando también, por ejemplo, una pareja esclavizada, ¿vale? La mujer está en servicio doméstico, muere en la casa, se entierra en la catedral, que es el sitio más económico. El marido se muere porque está trabajando cortando leña en el monte. Sí. Y no se va a traer a enterrar en la catedral. O sea, que es una cosa tan sencilla como sí, no sé si conocéis el conjunto de los enterramientos de Panamá en esa época, no lo sé. Porque claro, a lo mejor se trata de algún tipo de enterramiento particular. No lo sé, pues a lo mejor de una cofradía de mujeres de viudas o de mujeres esclavas liberadas, no lo sé, que estuviera allí, que a lo mejor explique, quizá si se conociera, que repito que no lo sé, la estructura del conjunto de los enterramientos, porque en un enterramiento parroquial es evidente que tiene que haber gente de todo tipo, hombres, mujeres, niños, etcétera. Pero, bueno, tal vez si es un enterramiento de un tipo específico de institución, etcétera, pues a lo mejor contribuye a explicar esa mayoría femenina. Pero, repito, es una suposición. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en conocer los distintos espacios de enterramiento. Y claro, estamos hablando de la nave. Tenemos bienes de difunto, por eso quería los testamentos de los bienes de difunto, porque hay personas que testan y dicen que quieren estar en la nave, o sea, en la catedral. Entiendo que si no hay una especificación, tipo la puerta al lado del agua bendita,
aproximarnos, porque teníamos gente que testaba, que quería estar allí, a la zona de la entrada, ¿no? Entonces, una cofradía particular, teníamos el arqueólogo tenía esa hipótesis y no se sostiene en la documentación. Incluso las cofradías afrodescendientes más importantes y muchas de las residencias de población afro están por otro convento en la Merced. Entonces, tampoco... pero bueno, también es verdad que a partir de mediados del 17 la gente con más recursos, o sea, una proliferación barroca de espacios sagrados, o sea, de iglesias, y la gente más pudiente se entierra fuera de la catedral, en muchos casos, no todos, o sea, todavía tenemos un gobernador, un regidor que se entierra en la catedral, pero bueno, con esa digamos, proliferación de opciones, digamos, devocionales para la gente pudiente, pues también tenemos incluso quejas del obispo en los años de mediados, finales yo creo que en 1651, si no me equivoco, pero que ahora solamente venían a enterrarse los pobres de solemnidad y los negros y mulatos en la catedral. Entonces, claro, no dice las mujeres, lo que no nos dicen las mujeres, claro. Entonces, eso, pero sí que dice que no es, que está perdiendo estatus. Pero esto, claro, lo que para mí es interesante es que nadie imaginaba hace 10 años que hubiera alguna mujer enterrada en la catedral, simplemente no lo visualizábamos, ¿no? Y mucho menos afrodescendiente. Entonces, bueno, un pequeño paso, tampoco quiero exagerar, ¿no? Pero, desde luego, una metodología que se ha desarrollado y bueno, vamos encontrando que nos puede dar. Por aquí. Dos últimas. Bueno, no, una pregunta rápida. No es una pregunta, es una reflexión porque, vamos, si este estudio pudiera verse que efectivamente es así, lo que llama la atención es el sesgo respecto a la documentación notarial. Claro, una documentación notarial que hasta este momento hemos trabajado como si fuera pues, lo más exacto posible y tal, y resulta que tiene un sesgo que puede ser muy grande. Claro, probablemente en este sentido Panamá no sea el sitio más significativo, obviamente. Por eso es muy interesante esperar a ver qué pasa con San Agustín en Sevilla, y habría que hacer una cosa parecida a lo mejor en otras ciudades que fueran normales, digamos, ¿no? Pero claro, el sesgo que se apunta aquí sobre la documentación notarial me parece importante para reflexionar todo lo que sabemos a partir de esa documentación, porque es muy limitado, porque creo yo que era muy poca gente a la hora de la verdad, salvo en las ciudades mercantiles, la que iba al notario. Entonces, pues bueno, es sencillamente una reflexión en ese sentido, nada más. Gracias, Bethany, enhorabuena la charla. Soy muy breve. Y iba a formular otra cuestión más relativa a una cuestión historiográfica del inicio de tu exposición, de la cita de Adelman, que me parece muy significativo cómo ha proliferado en nuestro entorno historiográfico, refiero en el ámbito académico español, la historia global, cuando Adelman, por ejemplo, sigue siendo un desconocido. Digo, en los debates, tú lo conoces bien, Bethany, pero Adelman no se traduce, estos artículos suyos que han sido muy importantes a la hora de pensar una historia global, pero como es menor el tiempo, eso lo dejamos por una conversación, y lo que hago es una consulta sin más. A raíz de la pregunta, sobre todo de Luis, y lo que dice ahora Agustín, ¿no? Y es muy sencilla, no ocupo tiempo. Yo cuando digo esta exposición,
si ahora volviese a mi casa y pretendiese intentar entender algo que tengo a mano, y ahí es la pregunta, ¿haría bien o mal si me cojo los pueblos de España de Caro Baroja? Es decir, yo para situarme en esto, sinceramente, yo para situarme, para dar el primer paso en este tipo de investigación, no sé si no recurriría a una pieza historiográfica de 1949, al margen de categorizaciones historiográficas potentes respecto a cierto tipo de historia, pero que yo, por ejemplo, ante mi desconocimiento de las claves de buena parte de la exposición, si yo tuviese que intentar decir, bueno, yo voy a verle a Bethany el lunes y no quiero parecer que no me entero de la fiesta, mi recurso sería releer los pueblos de España de Caro Baroja. Eso sería lógico, es decir, por ejemplo, nosotros hemos tenido una tradición historiográfica fuerte en cuanto a historiadores, pero Caro Baroja y sus estudios no son un elemento nada desechable en estos tiempos historiográficos. Esa es mi pregunta, además con absoluta inocencia. Es decir, este tipo de estudios no inducen a pensar que textos como los pueblos de España deben de estar en el escritorio de los historiadores, hoy, en el 2025. Es una pregunta, ya digo, sin conocimiento de causa efectiva, pero todo el universo de replanteamiento de cuestiones que Caro Baroja realizaba hace más de medio siglo, que incluso hubiesen modificado buena parte de la problemática de la consideración y la concepción de la historia de España, procedía precisamente de este tipo de sensibilidad, ¿no? Hacia el plural mismo de los pueblos de España, de empezar en los tiempos previos a la romanización. Existe un largo aliento, ¿no? Entonces, la pregunta, ya digo, hablo mucho, pero la pregunta es muy sencilla. Al hilo de esto uno podría decir, para alfabetizarme mínimamente y poder hablar con Bethany, ¿tiene sentido leer a Caro Baroja, los pueblos de España? Esa sería la pregunta. Pues lo que no sé si es una pregunta, es una consulta que tampoco requiere Vale, voy a ser breve. Que en relación con el sesgo, tengo que precisar que de la documentación notarial solamente se conserva, en el caso del Istmo de Panamá, lo que se ha mandado a la Casa de Contratación de Sevilla como bienes de difuntos. Entonces hay como un doble sesgo. No es representativo de todo, de lo que había de toda la documentación notarial. La cuestión de la destrucción de la documentación me fascina, porque nunca me ha convencido que si se quema en Panamá, pues porque no hay en Nata o en Nombre de Dios. O sea, que no, esa no es la... Eso es como lo que se alega, ¿no? Bueno, pues, pero para mí no... O sea, hay muchos incendios continuamente, eso sí. Y por otra parte hay una humedad, y luego por otra parte hay digamos, unos momentos de presión, de tanta movilidad y tanta precipitación que, bueno, que yo creo que la documentación no es cuidada. Porque, claro, es una población fundamentalmente en tránsito. Pero bueno, y Caro Baroja, pues, mira, he leído algo, no Los pueblos de España, pero espera que me lo lea y ya... yo creo que ya podemos hablar. Porque... Yo los pueblos de España no consigo que sea más una lectura que... Es decir, mi pregunta no es porque eche de menos en la exposición, sino por el hecho de que nosotros historiográficamente muchas veces hemos sido muy temerarios respecto a otras tradiciones y otras categorizaciones, y en cambio, por ejemplo, hemos tenido autores como Caro Baroja en ese tipo de planteamientos hace ya 70 años que hoy en día están descatalogados. Cualquier forma de recomendación de lectura de Caro Baroja te convierte en una persona medio demente. Tus propios compañeros de Bueno, entonces para entenderme a mí, ya entiendo el hilo. Sí.
Sí, no. Me encantaría poder hablar un momento sobre. Yo prometo releer a Sí. Carlos para la siguiente. No, pero sí que hay un punto en común en la cuestión de la interdisciplinariedad, ¿no? Y de la antropología, ¿no? Entonces es una lectura y una relectura que yo me lo tomo por altamente recomendable. Gracias.